La oficina de prensa del Obispado presenta a Monseñor Rubén Oscar Frasia, obispo de la diócesis de Avellaneda, Lanús, en su programa radial de evangelización titulado Compartiendo el Evangelio. Lo escuchamos. Queridos hermanos, este es el domingo 26 durante el año y hoy es el domingo del Día Bíblico Nacional, donde la palabra de Dios siempre es central en nuestra vida y cada uno de nosotros y en familia tenemos también como iglesia considerarla porque es la fuerza de la palabra de Dios que Dios nos habla, que nosotros escuchamos y que le respondemos religiosamente. La palabra de Dios es el mismo pensamiento de Dios que ilumina, guía, protege, acompaña, poda, aconseja al pueblo santo de Dios. En nuestra vida hay que darle mayor consideración a la palabra de Dios como un verdadero alimento. Vamos a ir al Evangelio, San Mateo, el capítulo 21. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos, y dirigiéndose al primero le dijo: Hijo, quiero que hoy vayas a trabajar a mi viña. Él respondió: no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Dirigiéndose al segundo le dijo lo mismo, y éste le respondió: voy, Señor, pero no fue. ¿Cuál de los 2 cumplió la voluntad de su padre? El primero, le respondieron. Jesús les dijo: les aseguro que los publicanos y las prostitutas llegan antes que ustedes al reino de Dios. En efecto, Juan vino a ustedes por el camino de la justicia y no creyeron en él. En cambio, los publicanos y las prostitutas creyeron en él. Pero ustedes ni siquiera, al ver este ejemplo, se han arrepentido ni han creído en él. El Evangelio del día de hoy nos está hablando de lo que significa la coherencia, la adhesión y la pertenencia, y también la respuesta, ¿no? La responsabilidad. Esto significa fe y vida. No basta decir Señor, Señor, sino que esto, pues, ponerlo en práctica, encarnarlo en nuestra vida. Y muchas veces uno en algún momento se opone, dice no quiero, no tengo ganas, me cuesta, me va a ser imposible, no voy a poder. Todas las cosas que uno puede poner como excusa o como resistencia, pero luego reflexiona, piensa y hace la voluntad del Padre. Entonces, el secreto de todo esto es hacer la voluntad del Padre. Acá está la fuerza, independientemente o sin tener en cuenta demasiado de los presupuestos anteriores, de lo que nos puede costar. Pero ciertamente hay que hacer y terminar definitivamente haciendo la voluntad del Padre. En cambio, el otro no respondió porque le dijo que sí, pero le respondió con indiferencia, le respondió por costumbre, le respondió casi de memoria. Y por eso Jesús critica a los fariseos de aquel entonces, y ese fariseísmo de aquel entonces se puede instalar también en nuestra vida, y a veces uno puede decir, bueno, sí, yo cumplo, pero no doy nada más. El famoso cumplimiento, cumplo y miento, porque en el fondo no le di el corazón a Dios, no le di toda mi vida a Dios. Le respondí para sacármelo de encima. Ese es el problema. No le respondí para hacer la voluntad del Padre. Y muchas veces aquellos que son pecadores, que se dan cuenta que son humildes, que se dan cuenta que realmente están mal y que llaman las cosas por su nombre, esos están más cerca porque son humildes y se abren a Dios y se pueden arrepentir. En cambio, el que cree que ya está satisfecho
y que cree que ya está todo bien, ese está más lejos de Dios y del reino. Pidámosle al Señor claridad, pidámosle al Señor humildad para poder reconocer que todavía nos falta y que siempre vamos a ser discípulos para estar cerca del Maestro. Y acordémonos que si en la vida llegamos a ser maestros, nunca podemos olvidarnos de seguir siendo discípulos. El discípulo mira al Maestro y el Maestro sigue siendo discípulo, es decir, sigue aprendiendo. Que el Señor nos ayude a reconocer, pero para hacer fundamentalmente la voluntad de Dios nuestro Padre, que es lo mejor, que es lo principal y que es lo fundamental en nuestra vida. Les dejo esta mi bendición para que escuchando bien le podamos responder bien, con el corazón, con la inteligencia, con la mente, con la voluntad, con toda la vida y con toda nuestra persona, porque el Señor merece la totalidad de nuestra vida en la respuesta. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La oficina de prensa del Obispado presentó a Monseñor Rubén Oscar Frasia, obispo de la diócesis de Avellaneda, Lanús. Los esperamos el próximo domingo a esta misma hora en esta, su radio.